Es porque es mejor ser grupo. Bien, ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí. Bien. Y la vamos a presentar más formalmente a Gaby, porque es la primera vez que está con nosotras, la primera de muchas veces que va a estar con nosotros. Así que les cuento que Gaby es María Gabriela Inamorato, que es técnica en prevención de las adicciones, investigadora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, forma parte de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones, miembro de la Comisión de Salud Mental y Adicciones del Centro de Estudios Judiciales de Lomas de Zamora. Desde 1990 coordina grupos de personas y familias que padecen consumo de sustancias psicoactivas. Es coautora de los libros Inseguridad Social, Jóvenes Vulnerables y Delito Urbano del 2012 y Vulnerabilidad Social, Adicciones y Prácticas Delictivas del 2015. Consumo de drogas, prácticas delictivas y vulnerabilidad social, territorio nacional de 2017. Y autora de varios artículos en diferentes revistas universitarias. Así que fíjense la suerte que tenemos de poder contar con ella. Un gusto realmente y muchísimas gracias, Carlos. Bien, entonces vamos a empezar a pensar, vamos a empezar a tratar de cuestionarnos o de preguntarnos a nosotras mismas qué implica para nosotras esto de ser mujer en este momento, en esta situación, en esta actualidad. ¿Qué hace que yo pueda decir de mí que soy una mujer? ¿Qué es lo que pienso que me define como tal en caso de que me defina así? Y en caso de que no, ¿qué pienso que es esa identidad que podría ser una identidad de género, si lo pensamos desde esa construcción social? ¿Qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que ha cambiado? Si es que algo ha cambiado en el tiempo. Pero, en esencia, ¿qué hace que yo me defina o que defina a otra persona como mujer? ¿Cuál es esa característica? ¿Qué es lo más mío que tengo para decir que soy una mujer? Ustedes saben que desde varias teorías psicológicas se ha definido esto, ¿no? Lo han definido varones, básicamente. ¿Qué es una mujer? Nunca lo han podido contestar, según dicen, por esto de ser algo distinto a esa construcción hegemónica que es la masculinidad, ¿no? Bien, entonces, hoy que están ustedes aquí, que es 8 de marzo, que es 9 de marzo, que estamos en el 2021, época de pandemia, aumento de la violencia, aumento también de algunos derechos que hemos adquirido recientemente, como el del aborto en nuestro país. ¿Por qué digo yo que soy mujer? ¿Qué es lo que me caracteriza? ¿Y qué digo cuando digo que soy mujer? Esa pregunta les pediría que se la tengan dando vueltas mientras vamos desarrollando los temas que van a ir surgiendo. Y vean cuál es la relación entre esa pregunta y lo que vamos a ir tratando de pensar mientras estamos aquí todas juntas, en esta distancia virtual.
Con Noelia nos habrán escuchado algunas posiblemente, hablando de nuevas identidades femeninas. Nosotras hemos trabajado especialmente este tema, hemos hecho alguna investigación, estamos intentando indagar en este nuevo formato, lo pensamos así, de lo que es la construcción del género, en particular, del género femenino. Ustedes saben que la construcción del género es una construcción social que se instala sobre una posible realidad física como es la sexual. Y lo digo así porque también hay teorías que dicen que eso también es una construcción social, ¿no? Pero vamos a suponer que el género es la construcción social sobre un cuerpo más o menos definido, o que se entiende por lo menos como que es de mujer. Porque tiene vulva al momento de nacer, entonces la sociedad dice, si tiene vulva, es una mujer, y a esto se le va a atribuir lo que es el género femenino. Que es el género femenino desde esa construcción hegemónica en la que hemos estado siendo criados, criadas todo este tiempo, es una forma muy concreta, muy específica, muy demarcada, muy oprimente de lo que implica ser mujer. Ser mujer. Es decir, si una tiene una vulva, si uno o una tiene una vulva, tiene una serie de mandatos a cumplir por el hecho de haber nacido con vulva. Entre otras cosas, esos mandatos lo que imponen es ser, como dicen por allí algunos, lo otro. Ser aquello que no es lo primero, aquello que no es lo definido, como si lo sería, en todo caso, el género masculino. Esta situación de alguna manera, está en un segundo lugar, el segundo sexo, como dicen por allí, ¿no es cierto? Es algo que está determinado y con lo cual estamos todo el tiempo, y que se nos dice desde ese momento del nacimiento y aún antes, hoy con las fotografías, implica toda una serie de comportamientos, implica toda una serie de sumisiones, de subalternidades que vamos aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Una serie de opresiones que, de no ser cumplidas, tienen una serie de castigos sociales. El género está para ser cumplido y hay castigos para aquellos y aquellas que no se adecúan, que no los aceptan, para aquellos que son desobedientes de ese mandato de género. La sociedad es una organización, en este caso, el sistema heterosexual, como le dicen algunos, la matriz heterosexual, el sistema patriarcal, como les gusta decir a otros, es una matriz que conforma, que modifica a esa persona que nació con vulva con determinados aspectos. Y como digo, hay castigos para el que o para la que no lo tiene. Nosotras hemos estado estudiando, viendo, tratando de revisar la teoría para poder ver cuáles son las posibilidades de salida de ese cumplimiento del género. Nosotros hemos hablado así de un grupo de mujeres, particularmente nos hemos dedicado a las mujeres heterosexuales, es decir, mujeres que tienen relaciones sexuales o vínculos sexoafectivos con varones, mujeres a las que les atraen los varones y mujeres que sienten que son mujeres.
es decir, cisexual. Ustedes saben que lo cisexual es lo contrario de lo trans, ¿no? El trans es la persona que de alguna manera no siente que se corresponde con el sexo o con el género asignado al nacer. Bueno, las personas cisexuales, entonces, son aquellas que sí sienten que les corresponde eso que les dije. Eso como construcción del sexo. Y entonces nosotras estuvimos viendo qué pasaba con aquellas mujeres que desobedecían esos mandatos del género, o quiénes eran esas mujeres. Vimos en ese transcurso que había investigadoras, particularmente de España, que habían estudiado qué pasaba con las mujeres que sí cumplían con los mandatos del género, aquellas que habían sido obedientes, que habían realmente aceptado esa cosa impuesta. Y por lo menos en los últimos tiempos, lo que ellas pudieron ver es que había una asociación entre ser obediente con los mandatos de género y determinados tipos de malestares, determinados tipos de enfermedades, incluso físicas, como la fibromialgia, por ejemplo, que vieron que había allí una asociación realmente importante, ¿no? De aquellas mujeres que cumplían con esos mandatos de género, muy probablemente tuvieran un tipo de malestar de género y muy probablemente tuvieran determinado tipo de enfermedades físicas que, como digo, podría ser la fibromialgia, podrían ser algún tipo de dolores inespecíficos que cuando ellas iban a la consulta médica no tenían como una, no hacían en la consulta médica esta correlación, los profesionales que les atendían, entre esa obediencia del mandato y este correlato que se daba en el plano físico. Bien, entonces parece que de todas maneras cumplir con el mandato, aunque una quisiera ser obediente y ser una Heidi, no es gratis. Tiene un costo, y tiene un costo elevado, inclusive a nivel físico. Pero como con Noelia, nosotras jugamos en el equipo de las transgresoras, dijimos, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con aquellas que no queremos cumplir con los mandatos de género, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotras y cómo hacemos para movernos en el medio de toda esta situación? Y es bien confuso, porque si nos ponemos a pensar en esa otra realidad que nos dijeron, que nos vendieron, que nos inculcaron, que nos impusieron, estaba como bastante claro desde ese mandato qué se esperaba de una mujer. Y había ahí como determinado tipo de estereotipos, aún dentro de eso, a los que se podía acudir. Por ejemplo, quienes estaban allí. Y obviamente el lugar central de la madre, ¿no? Es el lugar de madre. O si no, el otro de la puta. ¿Sí? No son madres, son puta. O la virgen, ¿no? Como estos roles. Aquella que no cumplía, digamos, la que sí cumplía como con todo, era la madre, la que no cumplía era la puta, que tenía obviamente una serie de castigos como bien terribles, y la otra, la virgen, que también podía ser aceptada, ¿no? Podía ser como una obediencia que fuera bien vista. La virgen y la madre entraban dentro de ese esquema de haber aceptado el mandato de género. Entonces, si una familia realmente se considera una buena familia, sus hijas, se esperaba que sus hijas o tuvieran hijos o fueran monjas. No había como otra cosa. Y si no era ninguna de esas otras cosas, era una puta. O en algún momento esa figura triste también de la solterona, de la cual tanto se habló.
Nosotras, las desobedientes, las que no tenemos este tipo de anclaje, en el cual decimos, bueno, yo voy para allá, ¿no? Y tengo este lugar específico, somos las que andamos un poco, diría, y estaba pensando si a la deriva era el término más adecuado, que no sé si sería eso, pero sí que seguramente, como ya lo hemos dicho y trabajado en algún escrito, sí somos personas que migramos desde un lugar que no tenemos un lugar cierto al cual ir, y entonces estamos por allí como dando vueltas, ¿no? Y esto implica muchas cosas y esto es un costo alto. Costos de distintos tipos. Costos de rupturas con la familia, para algunas. Costos de tener que dejar determinados lugares, determinadas amistades, de no ser aceptados en ciertas comunidades, por ejemplo. Costos de distintas soledades que tenemos que ir como aceptando, incorporando, con todo lo que eso nos puede llegar a doler, ¿no? Pero bueno, esta es como esa figura de mujeres migrantes que no tienen un sitio, por lo menos en este momento, al cual poder llegar, saben que se fueron de esos mandatos del género, se fueron de distintas maneras de los mandatos del género. No quiere decir que hemos roto todo, pero sí que hemos roto muchas cosas que las teníamos como normas a cumplir en un momento de una manera muy rígida, ¿no? Que puede ser vinculado con el mandato de la maternidad, con el mandato de la pareja, con el mandato de la pareja para toda la vida, con el mandato de la monogamia, con, bueno, distintos tipos de cosas con las cuales hemos sido criadas y que se nos ha dicho claramente que así debíamos ser para ser buenas mujeres. Pero sobre todo este mandato de la sumisión, de la no aceptación de los propios deseos como prioridades, de estar siempre al servicio de los otros, primero los demás, porque, bueno, esto es lo que se espera de una mujer, exactamente al contrario de lo que pasa con los varones, ¿no? Y con la construcción del género masculino. Entonces, bueno, como para pensarnos hoy en esto, yo dejo como abierta esta idea de quiénes somos estas mujeres que hemos renunciado a esos mandatos de género, a todos o en parte, cuál es el costo que eso tiene para cada una de nosotras y cómo hacemos para disminuir esos costos. Entonces vamos a tratar de ir pensando sobre este punto, ¿no? Nosotras, como digo, le decimos a este grupo mujeres heterosis apóstatas, apóstatas en el sentido que rompieron con una fe, con una creencia, con una ideología. Bueno, es un grupo que nos parece como muy potente, que va creciendo día a día porque son cada vez más las mujeres que se rehúsan a seguir aceptando toda esa opresión que nos han impuesto desde hace tanto tiempo. Pero bueno, hay mucho por hacer en este transcurso y una de las cosas que a mí me parecen como más cruciales son, diría, dos básicamente, y digo dos por hacer algún tipo de mención, pero en realidad son muchas cosas más. Una es el trabajo que tenemos que hacer para deshacernos de la idea de que sin pareja estamos solas, y eso me parece muy importante en este momento.
asociar el tema de que una mujer sí o sí necesita estar en pareja para ser feliz, y si no tiene pareja, va a ser una persona infeliz. Y el otro tiene que ver, pensando en lo que está ocurriendo, en una reeducación en cuanto a lo que tiene que ver con la aceptación de cualquier tipo de violencia, ¿no? Entonces, esos dos puntos a mí me parece que son para pensar, para reflexionar y para ver cómo hacemos para trabajar sobre ellos. Me parece que está uno muy enganchado con el otro y que son centrales para salir de la situación calamitosa en la que estamos. Como sabemos, hablamos de cuestiones sociales, de cuestiones personales, y eso siempre es multicausal, nunca es una cosa. Pero en este momento estamos pensando sobre esta temática y por eso es que lo planteo. Bien, después seguimos sobre este tema o sobre lo que quieran, pero ahora quisiera que Noé nos contara lo que tenía preparado. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Noelia, soy psicóloga y sexóloga, y bueno, la idea es ponernos a pensar un poco desde la perspectiva de género esto de las nuevas identidades femeninas, justamente por esto de cuando uno empieza a no leerse o no a identificarse en esto de los estereotipos de género femeninos, a veces empieza como el malestar asociado a eso, ¿no? Digamos, porque la idea de pertenecer, de cierto sentimiento de pertenencia, también hacia la identidad, ¿no? Esto de la pertenencia, de la mismidad, de la unidad, y todos estos que son como los tres ejes de la identidad en sí, si lo pensamos desde la psicología, empiezan como a desbarajustarse cuando elegimos desmarcarnos de algunos de esos mandatos, y también cuando tienen un costo, ¿no? Cuando se nos tilda de alguna manera, donde la solución de compromiso no es dejar de autopercibirse como mujer, digamos. Esa es la encrucijada en la que nos planteamos, ¿no? En algún momento esto de que se planteaba como, bueno, que no se nacía mujer, sino que se llegaba a hacerlo, y otra línea del feminismo decía, bueno, si ser mujer es todo lo relacionado con la pasividad, con la obediencia ciega, con la sumisión, entonces yo no me defino como mujer. Bueno, desde el lugar de la heterosis apostasía y de las mujeres heterosis apóstatas, la idea es continuar pensándonos, autopercibiéndonos como mujeres, pero desmarcándonos de todo eso que nos genera angustia, no ahorrándonos la angustia, ¿no? Sino en esto de compartir un sentimiento colectivo, identificarnos en muchas mujeres que están apostaseando a nada más ni nada menos que el contrato de la feminidad que nos impone el patriarcado, ¿no? Porque esto que decía Silvia, ¿qué es apostasear, ¿no? Es salirse de un lugar, salirse a algún contrato más o menos explícito, y el contrato del cual nos estamos apostaseando, exiliando, migrando, es el de la feminidad propiamente dicha o estipulada, digamos, por esta matriz heterosexual o por el patriarcado, ¿sí? Que implica muchas cosas, ¿sí? En esto de, en principio, ser para otros, ser seres de cuidado, seres que se nos adjudica la maternidad como un destino, la sexualidad casi siempre acompañada de manera heterosexual con algún varón y girando en torno a la idea coitocentrista, ¿sí? En esto de culpabilizar o tildar con algún mote bastante peyorativo a personas que empiezan a manifestar su autoerotismo, su autoexploración, digamos. Entonces, yo creo que es un movimiento donde hace muchos años, o hará ni siquiera muchos, digamos, pensémoslo 10 años antes, reconocer estas cosas abiertamente, reconocer, digamos, las no elecciones hegemónicas, ¿sí? o la apostasía de esos destinos, era totalmente penado, ¿sí? Y generaba culpabilidad, mucho malestar. Porque de repente también venía la amenaza, y la amenaza social es el te vas a quedar sola, ¿no? Digamos, esto de
yo lo pienso como a los niños, a las niñas se les amenaza con, no sé, el viejo de la bolsa. Bueno, a ciertas trayectorias vitales identificadas como mujeres se nos amenaza con esto de la soltería equiparada a la solitud, ¿no? Digamos, esto te vas a quedar sola, no te dicen te vas a quedar soltera, e inclusive nadie lo festeja. Entonces, si yo tengo, o hace unos 10 años tenía la iniciativa de, no sé, viajar sola, irme de mochilera, no priorizar cuestiones reproductivas, o manifestar abiertamente que me autoestimulo, o de repente encarnar a lo mejor trabajos o lugares de cierto poder que eran pensados o legitimados por varones, la gente venía con esta como advertencia o esta cuestión ahí de cierta sanción de si te pasas de viva, probablemente nadie te vaya a elegir. Entonces guarda con lo que vas haciendo, porque esto puede que tenga un costo muy grande, que es que pases a la categoría de no elegible, ¿sí? Y eso, obviamente que impregnaba de tal manera en las subjetividades, que generaba mucha contradicción, en el sentido de, bueno, obedezco, el malestar de la obediencia, o desobedezco, y aparece el malestar de la desobediencia. Por suerte yo creo que en esto de, digamos, actualmente no creo que sea la panacea la situación actual que vivimos, ni mucho menos, digamos, pero el horizonte, si bien seguimos viviendo en un patriarcado del consentimiento, hay una autora que habla de patriarcado del consentimiento versus patriarcado de la coerción, ¿no? Hay ciertas culturas donde directamente, explícita y obligatoriamente solicitan a las mujeres a que respondan a determinadas normas, y si no son desterradas de sus sistemas socioculturales, ¿sí? O sancionadas. Pensemos, no sé, en sociedades donde se realiza todavía la mutilación del clítoris, ¿no? O apedrean a mujeres por ciertas conductas cuando evalúan sus trayectorias morales, ¿no? La sociedad en la que estamos socializadas nosotras es lo que se llama patriarcado del consentimiento, ¿sí? Lo cual también es peligroso, porque en realidad pareciera que obedecemos a ciertos mandatos por una cuestión de deseo, decir, bueno, lo que pasa es que ella se dedica a las tareas de la casa porque le gusta, lo hace ella sola porque le sale, o porque le da lo mismo, total ya está ahí, entonces, bueno, nada, ella le encanta tener chicos, chiques, o de repente esto de, no sé, ser dietantes crónicas y todas las cuestiones que hay alrededor de los estereotipos de belleza y los cuerpos, ¿no? Entonces, la realidad actual no necesariamente responde a ningún ideal, pero sí creo que hay un componente, que es que la posibilidad de encontrarnos, identificarnos, está como devolviéndonos ese sentimiento de pertenencia. De decir, la verdad que ya me está dando más o menos lo mismo, a pesar de los costos que tenga, responder a este patriarcado de la obediencia, que rebelarme contra él en algún punto, porque tengo un colectivo con el cual me identifico y con el cual empiezo a tener toda una connotación positiva alrededor de eso. Y eso lo empecé a ver, digamos, sobre todo en los estereotipos que se están planteando en cuanto a roles o personajes sociales en lo que tiene que ver con las nuevas series, ¿no? Casi siempre la serie cliché para adolescentes y jóvenes es, digamos, un equipo de preparatoria, secundario, hay algún varón personificando esta masculinidad tipo Adonis, totalmente deseable, generalmente es el campeón o el capitán de algún equipo, de algún deporte. Hay algunas, o un equipo que generalmente son 2 o 3 mujeres muy hegemónicas, donde cultivan su capital erótico. Después hay otro sector de personajes que no necesariamente responden a un capital erótico de belleza, pero sí a un intelectual, y a lo mejor terminan como segregados de los más populares, ¿no? La división clásica, ¿no? De gente popular, gente nerd. Pero el guión
más clásico era este, donde la chica hegemónica terminaba vinculada con este varón, con este portador de toda la masculinidad posible, explotando generalmente capitales eróticos, ¿no? Nada de lo intelectual o capitales sociales, eróticos y también materiales, por así decirlo. Yo lo que estoy viendo en los últimos elencos y demás es esto, sobre todo, de empezar a convertir a estas personas, a lo mejor no tan populares, como las heroínas de estos guiones, y esto de empezar a reforzar la imagen negativa de ese varón, ¿sí? De que a pesar de que porte con todos esos dones y esos capitales, de empezar a reforzar que justamente no nos erotice ese tipo de masculinidad, y donde a lo mejor la protagonista o les protagonistas se terminan vinculando de manera erótica o afectiva con otro tipo de masculinidades. Por ejemplo, lo vi en Sex Education, lo vi muy marcado en Euphoria, no sé si todos han podido consumir alguno de estos productos. Hace muy poquito, la semana pasada, Netflix larga una película que se llama Moxie. Es una película muy, muy simple, pero también hace referencia a esto de, bueno, la historia central de amor, ¿sí? No es desde el lugar de un amor romántico, y tampoco es entre los personajes más hegemónicos, pero sí empieza esta prensa negativa al varón machirulo, podríamos decirlo, que a pesar de ser muy bonito, un envase perfecto, empiezan a visibilizarse todas estas conductas, digamos, de violencias varias en los noviazgos y también entre pares. Y eso empieza a generar, Moxie se llama, M-O-X-I-E, la película. La semana pasada la cargaron en Netflix. Eso empieza a generar justamente otra imagen, otra representación social acerca de la masculinidad que sería deseable. No nos olvidemos que las series son no tan solo productoras, sino también reproductoras de subjetividades. Entonces pensemos que esto es lo que están consumiendo las nuevas generaciones, donde generalmente el capitán del equipo le salía todo redondo, era súper popular y se quedaba con todo, y ahora terminan totalmente identificados como todo lo que no, ¿sí? Y también el lugar de las trayectorias vitales femeninas o de las feminidades como un lugar de heroína, pero no justamente desde el capital erótico o estético, sino, digamos, generalmente priorizando esto de lo intelectual o bien esto de lo colectivo, ¿no? De cómo llegar a determinado objetivo, no cumpliendo los mandatos, no respondiendo a los estereotipos, pero sí generando una fuerza colectiva. Y donde de repente haciendo cosas que, bueno, tradicionalmente se han tildado como pertenecientes a las esferas de los varones. Por ejemplo, en el caso de Gambito de Dama, es la historia de una niña que empieza primero por observación, ¿sí? A dominar lo que tiene que ver con el ajedrez, y a medida, digamos, de que va pudiendo transitar, digamos, vive en un orfanato, es muy interesante también, digamos, toda la historia detrás de, bueno, la historia con su madre, y también del consumo problemático, la introducción temprana al consumo problemático que se hace en esas instituciones totales. Eso también es algo para mirar, que Gabriela puede aportar mucho más acerca de eso. Como también esto, la medicalización de los malestares de la vida cotidiana, ¿no? Digamos, ahí lo plantean muy binariamente entre pastillas para bajar y pastillas para activar la vigilia, ¿no? Digamos, pero bueno, ella va generando una especie de casi como profecía autocumplida de que si no consume una de estas pastillas no puede llegar a un nivel de abstracción tal que le permita ciertas victorias. Y va haciendo un aprendizaje, un condicionamiento a eso. Pero lo interesante para ver, digamos, es que justamente ella logra tener toda una relevancia porque es muy buena en algo que está pensado para varones.
Y eso implica un montón de costos. De hecho, ella termina la preparatoria, el secundario, y empieza a cruzarse con mujeres pares que lo que están haciendo es transitar sus monogamias y sus paternidades, y ella muy lejos de eso, inclusive hasta evitando o hasta no poniendo el énfasis en ser para alguien, ser de alguien o ser con alguien, el foco justamente está, o esto que alguna vez lo hablamos con Silvia, tiene una especie de monogamia con su carrera. Y lo interesante de esta serie, que me gustó porque ahí es donde viene a romper el estereotipo, digamos, no te da el final así deglutido de la historia de amor. De hecho, bueno, no se las voy a spoilear demasiado, pero si la quieren ver, ella, si en algún momento se vincula a nivel de lo afectivo con alguien, al final no se le termina dando. Pero es interesante que ella, a medida que va derrotando varones, estos varones, lejos de volverse sus enemigos, se van juntando para que de forma colectiva ayudarla a ella, primero a gestionar todos los malestares que implica en relación al consumo problemático de sustancias, y después a justamente analizar, pensar, estudiar jugadas colectivas para permitirle a ella seguir escalando, seguir derrotando gente y llegar al título máximo que se le puede pretender a ella en este deporte, ¿no? No se sabe bien si es una historia como real o no, está como tomada en algunos puntos, pero me parece importante esto, ¿no? Digamos, de esto que dice Silvia, cómo generar un cambio sin que nos represente malestar, y que el malestar o vivir bajo la amenaza haga que vos vuelvas de ese lugar donde quisiste emigrar, como por ejemplo puede pasar en Poco Ortodoxa, ¿no? Digamos, ella se va de todos estos cánones y aparece este primo a amenazarla de por qué tiene que volver. Justamente creo que no hay una fórmula para no volver, sino para empezar a gestionar la ansiedad que implica en un transitar constante y poder bancarse en la indefinición. Creo que esto se asienta sobre pilares que podemos llegar a que sean muy sólidos, que para mí tienen que ver con lo colectivo, y con una educación emocional que justamente estas figuras de la soltería o esta figura de este varón es el deseable, empiecen a tener una imagen positiva para el caso de la soltería y no compararla con lo de la solitud, que no nos haga vivir estas no elecciones, que en realidad, lejos de ser no elecciones, creo que son elecciones propiamente muy genuinas, como si fuésemos, que no nos hagan vivir como si fuésemos un yogur con fecha de vencimiento. Y también creo que esto de potenciar la imagen negativa de ciertas masculinidades, digamos que ya que ante votos manejarse o vincularse o mostrarse o sociabilizarse o que resulte eróticamente deseable cierta masculinidad, ¿no? Porque lo que pasaba hace unos años era, bueno, se le dejaba pasar todo, se le perdonaba todo, digamos, quizás tenía algún tipo de conductas de violencias más o menos solapadas, pero bueno, mirá lo que es, mirá lo bien que está, lo bueno que está y demás, o inclusive esto de apuntar a que intelectualmente iba a ser superior a cualquier mujer que se presentara. Entonces me parece que reforzar esas imágenes, ¿sí? Una más positivamente y la otra más negativamente, creo que es la base de una educación emocional que nos va a hacer vivir esta apostasía de una manera más desculpabilizada, si se quiere, y con un poco más de convicción, ¿no? Digamos, de que no sabemos a dónde vamos y está bien, ¿sí? Pero la certeza que tenemos es que ahí no vamos a volver. Bueno, esto es lo que quería transmitirles para el día de hoy. En cuanto a la sexualidad, obviamente que también me parece que siempre hay que, la sexualidad genuina de primera tiene que pasar a ser la autoerótica, y después esto, con qué seres compartimos esta beta nuestra, pero me parece que hay que hacer una apuesta a esto, a que sin el autoerotismo, el autoconocimiento, inclusive para justamente pensar en vías más saludables de vincularnos, ¿no? Yo en el consultorio escucho muchas mujeres que se preguntan por qué no pueden dejar de vincularse con alguien,
sí les genera todos esos malestares, y a veces la respuesta está, bueno, pero tenemos muy buen sexo. Yo creo que si aprendemos y nos habilitamos a explorarnos, a partir de la autoestimulación, empezar a justamente garantizarnos nosotras el acceso constante al placer, y no quiero decir al orgasmo porque me parece que es más amplio, esto nos va a evitar a veces quedar enganchadas a ciertos vínculos, porque a veces tienen que ver con pensar que esa persona nos da en la tecla en algo que nadie más, y a veces el nadie más tiene que ver con que no nos habilitamos nosotras mismas a explorarnos. Eso y a transmitir. Gracias, Noé. Gaby. Bueno, nada, me quedaba, la verdad, escuchando a Noé con la claridad que iba explicando, la verdad que genial, Noé. Bueno, yo en principio quiero agradecerles la invitación a participar en este conversatorio. Hoy, antes de que entraran todos, hablaba un poco con Silvia que lo bueno de poder compartir experiencias cuando venimos de formaciones distintas y de praxis muy, muy distintas en algún punto. Y en esa línea yo quisiera conversar y compartir con ustedes una serie de ideas de fuerza que tienen que ver con un universo muy, muy, muy específico, que es el de mujeres que consumen sustancias psicoactivas, que el consumo es problemático, y específicamente en mujeres que viven sus vidas en procesos de vulnerabilidad social. Entonces, digo, como el nivel de lo específico, es importante tenerlo en cuenta a la hora de compartir estos datos que quiero compartir con ustedes. Una de las primeras ideas o pensamientos que quiero compartir es que aún hoy el consumo de drogas en mujeres representa un tremendo desafío a los estereotipos sociales y culturales de nuestra sociedad. El problema del consumo de drogas y la problemática de drogas en nuestro país es un problema de hombres. Tiene cierta estigmatización, pero el hecho de ser mujer y consumir drogas triplica la estigmatización que se padece al momento de pensarse, al momento de declararse y al momento de pedir ayuda. La otra idea que quiero compartir con ustedes es que existe un significativo aumento del consumo de drogas en mujeres en la última década en nuestro país, y sin embargo, las mujeres padecen la falta de políticas públicas en materia de drogas que las contemple precisamente como mujeres. Y por último, que tanto el abordaje, para el abordaje de la prevención como para el tratamiento de mujeres que consumen sustancias, se requiere una especialización terapéutica, médico, clínica diferente a la de varones, y especialmente en las mujeres que transcurren sus vidas en procesos de vulnerabilidad social. Yo he llegado a estas ideas a partir de los años de trabajo, de la praxis, del trabajo en el campo, pero también a partir de estudios que hemos realizado desde el Ministerio de Justicia. Hoy, cuando me presentaba Silvia, hablaba un poco de mi rol en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y algunas publicaciones que hemos tenido. Yo traje para compartir con ustedes algunos datos de una investigación que venimos llevando a cabo ya hace algunos años desde el Ministerio. Y que dan cuenta de esto, ¿no? Esto que ya venía viendo en la praxis, pero que de alguna manera poder dar evidencia científica nos permite poder pensar en estas políticas públicas a las que hago referencia de ausencia y de exigirlas desde este lugar, ¿no? Desde que hay una evidencia empírica y una evidencia científica.
voy a compartir con ustedes algunas diapositivas de esta investigación, que básicamente consta de 3 grandes etapas: un marco teórico, como en todas las investigaciones; una segunda etapa en la que nosotros nos acercamos a especialistas que estuviesen trabajando en la problemática de adicciones, con por lo menos 25 años de experiencia, para poder ver en una línea diacrónica las modificaciones del fenómeno. Y en una tercera etapa, que es la de los datos que voy a compartir un poquito con ustedes, lo que pensamos fue en acercarnos a las personas que padecen la problemática, aquellos que se encuentran consumiendo, que se encontraban realizando tratamiento por este consumo problemático de sustancias. Bien, a ver, vamos a compartir. Supongo que ahí se está viendo bien, Silvia. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, estos son los ejemplares a los que hacía alusión Silvia hoy. Yo primero quisiera compartir con ustedes algunos datos a tener en cuenta y a seguir pensando sobre lo invisible, ¿no? Lo invisible de la mujer en el mundo del consumo de sustancias. Y para eso traje un cuadro que es un gráfico que es de la CEDRONAC. No sé si saben, la CEDRONAC es la Secretaría de Adicciones a nivel nacional, que realizó un estudio en estudiantes de enseñanza media en el 2014, y que marcaba cómo, tanto en el consumo, que acá no estamos hablando de un consumo problemático ni de adicciones, estamos hablando de un consumo de simple y llanamente. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Cómo en el consumo de sustancias lícitas, como el tabaco y el alcohol, tanto como en cualquier droga ilícita de las que se había preguntado, como psicofármacos, estimulantes, tranquilizantes, solventes, marihuana, cocaína, etc., se da una gran paridad. Esto es nuevo. Esto años atrás, en los 90, empecé a trabajar, no se daba esta paridad en el consumo de mujeres. Empieza a darse en la última década. Este primer gráfico que les muestro, del Observatorio Argentino de Drogas, marca en estudiantes de enseñanza media, ya en joven. Bien, ahora cuando nosotros vamos en hombres y mujeres, ¿verdad? Un poquito más cercanos ahora, en el 2017, la CEDRONAC, el mismo observatorio, en un estudio que hace en población general, desde 12 a 65 años, revela que el consumo de drogas en mujeres para el 2017 en nuestro país era del 5,4%. O sea que era algo más de 500.000 de mujeres que estaban consumiendo drogas. Y que este consumo de drogas representaba un aumento del 300% respecto del 2010. Ahora bien, frente a estos estudios de la CEDRONAC, el estudio que nosotros llevamos a cabo desde el Ministerio de Justicia, que es con personas que ya estaban en tratamiento, ¿qué era lo que veíamos? Uno de los primeros datos que nosotros encontramos en el estudio, nosotros relevamos 80 instituciones en el país y logramos encuestar a 2.000 personas en tratamiento. Que de esas 2.000 personas, solo el 13% eran mujeres. Y entonces uno se pone a pensar y dice, pero ¿y solamente el 13% de mujeres en tratamiento? ¿Será que solamente los varones, después de un tiempo de consumo, llegan a un consumo problemático, a un abuso, a una dependencia? ¿O serán otras las razones que hacen que solo haya un 13% de mujeres en tratamiento? Cuando vemos cómo ha aumentado, y aparte la equiparación del consumo de mujeres y varones, sobre todo en adolescentes.
Y el mismo estudio de la Cedronar de 2017 da cuenta claramente de qué es lo que está pasando. En esta muestra, lo que pregunta es si están actualmente en tratamiento, si habían estado alguna vez y no estaban actualmente en tratamiento, o si nunca lo descubrieron. ¿Y a qué conclusión llegan? A que las mujeres tienen menos acceso a la salud, menos acceso a los tratamientos y que permanecen mucho menos tiempo en los dispositivos. Y esto tiene que ver con que los dispositivos... Gabriela, ¿sí? perdona que te interrumpa, pero acá en el chat plantean como que satura un poco tu audio y nosotras ya cerramos los audios con Silvia. Silvia, vos tenés abierto el audio todavía. ¿Habrá posibilidad de que tengas, por ejemplo, algún auricular, algo ahí como para, ¿no? El auricular la otra es que el volumen de tu compu lo pongas como intermedio, ni muy alto, porque a veces satura rápido, y que si está el celular cerca, lo pongas lejos de la máquina, porque tienen como unos imanes que a veces hacen como una interferencia. A ver, ahí estamos un poco mejor. Sí, yo creo que sí, no sé, pero yo te escucho un poco mejor. Voy a tratar de correr un poco. Bueno, ahí. Bien. Esto tiene que ver con una de las primeras ideas fuerzas que quise compartir con ustedes, ¿no? ¿Qué pasa con este incremento en el consumo de mujeres y con la ausencia de tratamientos que puedan contenerlas, y de lo que da cuenta justamente el mismo estudio que marca que en la última década, básicamente de 2010 hasta 2017, se ha dado un incremento del 300%. Sin embargo, históricamente, las mujeres representan en tratamiento alrededor del 13%, entre el 13 y el 15%. Eso se ha mantenido estable. Y en cuanto a lo que les planteaba de la situación y de la estigmatización y de no acceso a derechos en mujeres que consumen, que viven vidas en proceso de vulnerabilidad, voy a compartir con ustedes uno de los datos de la tercera etapa. Este dato está en la primera etapa, que es el marco teórico, y donde uno hace todo un estudio sobre los estudios que andan dando vuelta en la materia. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es los escenarios donde se desarrolla la problemática de adicción en estas mujeres. Para eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es los escenarios de crianza. ¿Y qué es lo que vemos? Que entre las mujeres, casi 300 mujeres que nosotros pudimos contactar en este estudio, el 62% refiere que ha padecido castigo físico en su infancia. Básicamente se refieren a cachetadas, patadas, golpes con algún objeto, piñas, y que estos lo han recibido en su hogar. En forma igual por parte de padres como de madres. Y de este 62%, 7 de cada 10 refieren que han quedado lastimadas por estos golpes recibidos. Casi la mitad de las mujeres que encuestamos refieren que en su hogar se han criado con un consumo problemático de alcohol. Este consumo estaba dado, en primer lugar, por padres, hermanos, abuelos y madres. Y hay otro punto que empezamos a ver también en esta última década, que es la tercera generación de consumo en los hogares, tanto de varones como de mujeres.
El 24% de las mujeres encuestadas dicen que había consumo de drogas en el hogar. Y que este consumo estaba dado, en primer lugar, por padres. Y luego por hermanos y hermanas, abuelos y abuelas consumidores, madres y tíos y tías. Respecto del trayecto escolar y el mundo del trabajo, que es el segundo escenario donde nosotros vamos adquiriendo y nos vamos convirtiendo en seres sociales, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que una gran diferencia entre las mujeres que tienen, esta diferencia la hemos percibido durante toda la investigación, ¿no? Entre las mujeres más jóvenes y las mujeres de más de 25 años. Entonces, por ejemplo, las mujeres que tenían hasta 25 años, 8 de cada 10 habían abandonado la escuela en algún momento. Digo en algún momento porque en la inmensa mayoría de los tratamientos solicitan el ingreso o el reingreso al trayecto escolar, como parte del tratamiento. Sin embargo, en las que tenían más de 25 años, solo el 34% había hecho abandono en algún momento. Las razones, bueno, bastante ligadas al tema del consumo, pero bueno, tiene que ver también con los sectarios de muestra, ¿no? Todas las mujeres en tratamiento. Bien. Con el mundo del trabajo también vemos esta desigualdad con el varón, ¿no? En mujeres que estuviesen en edad de trabajar, solo el 19% tenía trabajo en blanco. En varones tenía el 29%. No trabajaban, no tenían trabajo, casi la mitad, el 45%. Y en varones, el 27% solamente no trabajaba. Y en cuanto a los trabajos más precarios, que están más relacionados con las cuestiones de la vulnerabilidad sociolaboral, ahí sí se veían mayor paridad, ¿no? 22% de mujeres que trabajaban en negro, comparadas con el 25% de varones, o el 14% de mujeres que hacían changa con el del 19% de varones, ¿no? Como empieza a haber paridad, pero solo en cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad social. Y un tema que sí nos alarmó muchísimo, que tiene que ver con los patrones de consumo en mujeres. Si bien la edad de mayor repitencia, más representativa en el inicio de consumo de mujeres, se ubicó entre los 14 y los 15 años, existe un 32% que empezaron a consumir en las franjas etarias de entre 8 y 13 años. Entonces, estamos hablando de mujeres y niñas de 8, 9, 10, 11, 12 años que empiezan a consumir sustancias. El cuerpo de la mujer no me voy a poder detener demasiado con una cuestión de tiempo, pero es muy distinto al del varón. Nosotros metabolizamos y hablamos de mujeres que ingresan sustancias a su cuerpo y a su cerebro en un momento que el cerebro todavía no ha terminado de desarrollar el cuerpo. ¿Verdad? Bien. Este es otro dato muy duro con el que nos encontramos. Nosotros les preguntamos cómo concebían el consumo de sustancias, y ahí aparecieron otras prácticas de riesgo, ¿no? Más allá del consumo. Y de nuevo esta división entre las mujeres que tenían hasta 25 años y las mujeres de más de 25 años. En primer lugar, en mujeres de hasta 25 años aparece el robo como forma
de obtener dinero para provisionarse de sustancias, ¿no? Pedían plata, otros trabajo, prostitución, y vemos en el cuadro, no sé si alcanzan a ver bien el cuadro, un poco corrido sobre la foto, como los porcentajes más altos en robo, en robo a familia, se dan en las mujeres que tienen hasta 25 años, lo mismo que el tema de la prostitución. Hoy hablábamos un poquito con Silvia antes de ingresar, a que ustedes ingresaran, y cuando ellos se refieren a prostitución, tienen tanto como medio de obtener dinero para comprar sustancias, como al hecho de tener relaciones con aquel que les podía proveer de sustancias, el dealer, el que vendía y todo esto, solo y por la sustancia, ¿no? El hecho de ser mujeres las condenas también, porque por ejemplo, bueno, yo no traje mina sobre eso, pero es muy difícil conseguir tratamiento para mujeres que tienen hijos. Una mujer que tiene hijos necesita hacer un tratamiento de internación y se encuentra en un problema muy grande en nuestro país. Muy pocas instituciones. Y también al sufrir esta estigmatización por parte de su familia, de la sociedad, muchas mujeres no cuentan con la familia que quiera cuidar a sus hijos mientras ellas realizan el tratamiento. Por eso también no llegan a tratamiento. Y vemos que cuando los varones están en tratamiento, la familia se acerca y les trae, en la generalidad, digamos, comida, los visitan. Sin embargo, las mujeres que están en tratamiento tienen muchas menos visitas, sobre todo las que tienen hijos, y mucho menos acompañamiento en cuanto a proveerlas de cuestiones que tienen que ver incluso para sus hijos. Y finalmente, y bueno, vamos a tener espacio para las preguntas que dejó pendiente Silvia, todo lo que nos compartió también Noé, y todo lo que estoy trayendo, quiero compartir a modo mínimo conclusivo que desde este estudio nosotros creemos que resulta imperioso identificar y considerar las dificultades agregadas que presentan las mujeres por el hecho de ser mujeres. Cuando vamos a pensar en políticas tanto de prevención como de tratamiento. Es imperioso diseñar políticas públicas de prevención específicas con perspectiva de género. Porque si no seguimos pensando que las mujeres tienen los mismos motivos de consumo que los varones. Las mujeres, al menos en esta encuesta que nosotros hemos hecho, hablaban de que en primer lugar, el primer motivo tenía que ver con problemas familiares. Y en segundo lugar, evasión, sentimiento de vacío. En varones, en primer lugar, aparece la cuestión identitaria. No podemos seguir pensando campañas de prevención sin tener una mirada de género y que pueda impactar para mujeres también. Y después, bueno, la necesidad de disponer de tratamientos específicos para mujeres, muchas de ellas con profundas historias de consumo, como las que hemos presentado hoy en esta femenina, que son policonsumidoras, que tienen una posible comorbilidad en el campo de la salud mental, que es otro dato que vimos elevadísimo en las mujeres encuestadas, que muchas de ellas viven en situación de calle, de aislamiento, y ejerciendo prácticas de riesgo, como hemos visto, que tienen que ver con la prostitución o con el
involucramiento en prácticas educativas. ¿Sí? Bueno, hasta acá un poco de lo que yo quería contarles, que vengo viendo en estos años de trabajo, y que de alguna manera esta investigación lo permite poner en número a todo esto que venimos observando en cada grupo y en cada espacio que nos tendamos a coordinar y a trabajar con ustedes. No te estoy escuchando, Silvi. Creo que tenés muteado el... Ahora sí. Ahí está. Que decía que interesantísimo lo que planteaste, y al mismo tiempo muy penoso, ¿no? Tener esta realidad en relación a estas circunstancias, realmente muy doloroso, pero me parece que es fundamental tener conciencia de lo que ocurre, que lo conozcamos, y que pensemos en todas estas cuestiones que hacen a este tipo de opresión, estas distintas opresiones que hay en relación al género, ¿no? En relación a esto del ser mujer. A mí esos números que vos planteaste me parecieron realmente increíbles, impresionantes, terroríficos, ¿no? Que generan como esta cosa de muchísima bronca y de pensar en todo lo que hay para hacer, ¿no? Me parece que tener en claro, o sea, tener bien así en claro, como vos nos has planteado, de qué estamos hablando cuando nos referimos a esta vinculación entre mujeres y consumo problemático de sustancias, me parece que es fundamental, que se habla poquísimo como de tantas cosas relativas al género, ¿no? Donde el modelo siempre es el modelo del varón, lo que le pasa al varón, y bueno, a partir de eso. Pero la situación es que vos planteaste, como digo, terrorífica, alarmante, y como para tener muy, muy presente en esta realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Y pensaba cuál será esta asociación entre esta construcción del género, y ese aumento enorme en el consumo que vos planteabas, ¿no? Y al mismo tiempo, esto de que el sistema no se haya adecuado ni un poquito, ¿no? Esta realidad parece increíble, digo, insoportable, diría. Insoportable es la palabra. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estos elementos que nos has aportado, y me parece que había algunas preguntas en el chat en relación, o algunos comentarios. Yo leo esto y después, si las personas que están quieren hacer algún comentario o pregunta más, también. Dice Isabel, dice: yo lamentablemente perdí a una amiga que falleció por sobredosis de cocaína, y todo lo que están presentando ahora está muy relacionado con su caso en particular. Fue víctima de violencia familiar en la infancia y en sus relaciones posteriores con varones cis. Súper importante la perspectiva de género para tratar estos temas. Muchas gracias por compartir esta información. Bien. Gracias, Isabel. ¿Tenés algo para comentar sobre esto, Gaby? Bueno, que esto, digo, Isabel, lamento muchísimo el caso de tu amiga, forma parte del montón de casos que no están visibilizados respecto a lo que estamos viviendo. Y hoy les decía que realmente esta investigación lo que me permite es dar una mirada, una evidencia científica a lo que viene sucediendo, a lo que los que trabajamos en estas cuestiones venimos viendo ya hace años, ¿no? Y a lo que básicamente se viene padeciendo, como en tu caso con tu amiga, ¿no? Yo, nada, hace tiempo que vengo como luchando para poder visibilizar esta situación, y para que no haya ni un pibe menos,
ni una piba menos por consumo de drogas. Y si no tenemos en claro este aumento sideral que ha habido y la necesidad de modelos de tratamiento específicos, y si seguimos estigmatizando, bueno, van a seguir pasando estas cosas, lamentablemente. Bien. Acá Andrea también dice, también se me ocurre para agregar que en lo relativo al consumo de sustancias, tanto en hombres como mujeres, también lo podríamos relacionar con los mandatos culturales que existen respecto de hombres y mujeres. A los hombres siempre se los relacionó con, mientras más tenés, más vales. Mientras con las mujeres siempre estuvo referido al deber ser. Vos tenés que ser de tal manera y no de otra. Esto incide en el consumo de sustancias en tanto y en cuanto, al no cumplir con mandatos culturales, las realidades personales se complican. Hombres y mujeres se ven impactados en su autoestima, en su autoimagen y autoestima. Espero haber sido clara, dice. Sí, sí, clarísima. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Sí. Así. Está con Desde distintos polos, sí. igualmente impactados, tal cual. Sí. Ahora, este aumento así alarmante en lo que se refiere a las mujeres específicamente, ¿qué causas podrías decir vos, Gaby, en tu experiencia, que están actuando allí? Mira, yo creo que ha habido una gran socialización del consumo. El consumo, cuando yo empecé a trabajar en todo esto, a finales de los 80, era de unos pocos. Y eran muy adictos en esa época, muy dependientes, ¿no? Manual del DSM-4, digamos. Muy dependientes. En estos últimos años se ha socializado, se ha aceptado socialmente el consumo y hay un ingreso al consumo de muchas más personas, mujeres, que ya no le temen al consumo porque justamente se ha perdido la percepción del daño. Hay muchos estudios sobre esto, como hace años había una percepción del daño con el consumo y ahora ha bajado completamente esa percepción del daño y ha incrementado el consumo. En esa baja de la percepción del daño ingresa también la mujer. Lo otro es que hay en este salir de la mujer, ha salido a todo. Y el consumo es una de esas cosas de todo. En esta aceptación social, vos fíjate los datos de enseñanza media, como hay una paridad en el consumo, ¿no? Tanto en varones como en mujeres. En esta cuestión, las mujeres también hemos quedado en igualdad, ya no hay esta diferencia, entonces también puedo hacer todo esto otro que hace. En cuanto a iniciar el consumo, que es muy distinto a cuando se desarrolla una dependencia, ¿verdad? Sí, es importante recalcar que en mujeres, ahora el último estudio el último informe mundial sobre drogas da cuenta de que en un mismo periodo de consumo, la mujer tiene más posibilidades de llegar a estadios de abuso o de dependencia que el varón. Esto también tiene que ver, bueno, con todo esto que explicaba recién una de las participantes, que hablaba de que se dividía, se decía que estaba como en dos polos, tanto varones como mujeres, pero también hay cuestiones físicas.
están relacionadas con que la mujer llegue a, más fácilmente a estos estadios, ¿no? de abuso. Uno, básico y muy simple de entender, es cómo metabolizamos de forma distinta las grasas, y entonces las sustancias que nosotros necesitamos, hígado, riñón y todo esto para digerir, se metabolizan de otra manera en mujeres, ¿no? Bien, bien. Y es, bueno, un campo a seguir explorando y a comprometerse a hacer investigaciones específicamente para mujeres. Digo, esta investigación que yo comparto con ustedes es una deuda que yo asumo, y bueno, con eso tenía que ver algo de lo que te proponía hoy, de poder trabajar un poco juntas. Es la investigación de los datos que yo les planteo, no fue una investigación específica de género. Nosotros fuimos a medir fue el tema de la vulnerabilidad social y la incidencia en distintas prácticas de riesgo, ¿no? Entonces creo que, bueno, hay que poder seguir investigando, porque este fenómeno del 300% y de todo esto es bastante novedoso, y de las últimas épocas, de mujeres más jóvenes también, ¿no? Bien, bien. Bueno, estamos casi en las 9:30. Yo sé, Gaby, que vos tenías algunos compromisos. Así que, bueno, agradecerte, por supuesto, agradecerles a todas las personas que han compartido este espacio para pensar, para quedarnos con estas ideas, ¿no? De quiénes estamos siendo, quiénes somos cada una que decimos sentirnos mujeres en esta situación, que es aquello que creemos que nos define, la cantidad de cosas que hay para hacer en lo que se refiere al trabajo en equidad de género, ¿no? Planteado desde esta cantidad de investigaciones que vos decías y desde muchas otras cosas. Decimos que hay un cambio. Noelia hablaba de cómo se reflejan estos cambios en las cuestiones relativas a las series, ¿no? Y algunas demostraciones a través del cine o de las artes, pero después venís, Gaby, y nos pones los pies así sobre la tierra y que, ¿no? digamos, entonces, bueno, con lo que nos quedamos es que hay mucho por hacer, tenemos mucho todavía por recorrer en esto de la equidad de género, que cada una de nosotras seguro que hay algo que está pudiendo hacer, que seguramente es mejor entre varias que solas realmente, no solas de pareja, solas sin conexión, sin tejido, ¿no? Allí es la verdadera soledad y aquella que nos deja marcadas en un rincón, ¿no? Pero digo, tejiendo redes y tratando de acompañarnos las unas a las otras, creo que todo esto va a ser mucho más fácil, por más que sea terriblemente duro en algunos aspectos como esto que vos estás planteando, Gaby, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, Gaby, Noé. Bueno, con Noé trabajamos mucho y con Gaby vamos a trabajar mucho más a partir de ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, a todes, y sigamos pensando y tratando de transformar esta realidad. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias por estar. Bueno.